Saludos, mis amados hermanos. Dios les guarde, que la gracia y la paz y la misericordia esté con cada uno de ustedes. Damos gracias a Dios, mis hermanos, mis hermanas, que nos permita seguir continuando con estas benditas y santas enseñanzas por medio de Dios y por medio de Cristo. De igual manera, mis hermanos, el siervo, el hermano, mi papá, pues les envía también muchos saludos a cada uno de los santos, a cada uno de los que han seguido también estas benditas enseñanzas. Ya pronto también estará y seguirá predicando este bendito mensaje, si llega algo indispuesto, pero primero Dios ya estará aquí prontamente y como les digo, les envía muchos saludos y de igual manera en nuestras oraciones siempre para la gloria de Dios, deseando y pidiendo para ser instrumentos y seguir compartiendo esta bendita palabra para ustedes, hermanos, y que también pues, rogando por cada uno de ustedes para que así también esta palabra la reciban en los corazones, porque no es nuestra, es palabra de Dios y puedan cumplirla conforme a la voluntad del Todopoderoso. Entonces, amados hermanos, pues así como el siervo siempre, para la gloria de Cristo, pues inicia dando gracias al Señor y siempre pues rogando que esta bendita palabra sea de dicha y de bendición, de provecho, de crecimiento y que nos siga abriendo los ojos del entendimiento para poderle glorificar y para poderlo enaltecer. Entonces, mis amados hermanos, sigamos con esta bendita enseñanza, ya por la gloria de Dios, número 40, en la cual Dios nos ha estado enseñando e instruyendo bastante, sobre todo ya en estas últimas, en todas, pero en estas últimas donde Dios ya nos está profundizando bastante para que podamos ver verdaderamente con su bendita palabra, pues qué es lo que un verdadero siervo debe cumplir, qué es lo que un verdadero representante o también sierva de Dios, pues características que deben cumplir, no como pues se nos ha enseñado, nos han dicho muchas veces, en muchos lugares, sino todo con su bendita palabra. Amados hermanos, recuerden que la enseñanza pasada, en la 39, pudimos ver algunos pasajes como el 1 de Pedro, aprendimos mucho sobre el linaje escogido, hablamos verdaderamente de lo que es un real sacerdocio, lo que deben estar presentando los siervos y justamente nos quedamos en el Evangelio de Juan y es ahí donde vamos a proseguir, mis amados hermanos. Evangelio de Juan, capítulo 10. Y mis amados hermanos, recuerden que vamos a continuar leyendo. Iniciamos desde el versículo 10. Iniciamos del versículo 10. Y recuerden que vamos a estar leyendo hasta 21. Ahorita por el momento hasta el 21, mis amados hermanos. Recordemos que aprendimos del ladrón, también acerca de verdaderamente qué es lo que vino a traer Cristo, cuál es esa vida, una vida espiritual, cuál es la abundancia que verdaderamente Él nos trajo, nada a lo material, porque ya aprendimos que del Todopoderoso no proviene lo material en este sentido, sino absolutamente lo espiritual. De igual manera, aprendimos de que el buen pastor su vida está dando por las ovejas. Recuerden siempre, amados hermanos, como ejemplo Cristo Jesús, como ejemplo a seguir, porque así debemos seguir sus pisadas, porque recuerden, Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Él. Entonces, nos quedamos en el versículo 12. La vez pasada, mis amados hermanos, comentamos que pues ya nos quedaban los últimos minutos, 3, 4 minutos, pero que bueno, si Dios nos permitía, en la siguiente enseñanza lo íbamos a retomar, así que vamos a retomarlo, por favor. San Juan 10:12 dice esta bendita palabra: mas el asalariado, y que no es el pastor, muy importante, de que no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Bueno, estábamos estudiando, amados hermanos, esta palabra, el asalariado. Y veíamos que esta viene de un término que es salario. Y salario es una paga. Eso es muy importante porque ¿cuántas veces usted sabrá, amado hermano, y le habrá quizá tocado
personalmente o habrá escuchado de otras ovejitas, de otros hermanos, lo que muchos ministros, lo que muchos representantes hoy piden para predicar el Evangelio, para poder proclamar en una congregación, en un evento, en una reunión el Evangelio. Porque ¿qué es lo que sucede hoy? Hoy, para que ministros de renombre, representantes de gran fama, vayan y puedan compartir en las congregaciones y les invitemos, te dicen que sí, pero que la ofrenda, que el diezmo, que lo que se va a levantar en el evento, en la reunión, en el congreso, en la prédica, tiene que ser de tanto. O que se tiene que poner transporte especial, que se tiene que poner no en una casa de un hermano, sino en un hotel de buena clase y con ciertos alimentos. Y ponen condiciones, determinan su salario, determinan su pago, amados hermanos. Pues estamos viendo lo que dice aquí, fíjense, vuelvan a leer, mis amados hermanos, mas el asalariado, que no es el pastor. Entonces, todos estos representantes de esos ministros que no son de Dios, sino son de Satanás, que ponen precio a las prédicas también, porque aquí entra un tema muy grande. La vez pasada, en enseñanzas pasadas también, Dios mediante el siervo nos tocó el punto de Cristo Jesús y el azote de las cuerdas, y Dios nos enseñaba que es pecado, y es pecado grave, claro está, el hacer mercadería con las cosas de Dios, el vender y poner un precio a algo que gratuitamente Cristo nos trajo. Bueno, si usted conoce y tiene cerca estos ministros, estamos viendo que estos no son el pastor, que no son los pastores puestos verdaderamente por el Señor. Y no solamente eso, sino también, como la vez pasada damos testimonio, recordamos lo que el siervo aquí también nos ha contado para la gloria de Cristo. Aquella persona, ¿verdad? Que algún día el siervo se encontró, que era allá del estado de Hidalgo, y que le dijo, hermano, ¿sabe qué? Pues yo no tengo quizá preparación, pero voy porque los pastores no quieren ir a predicar a ese lugar, porque la gente no diezma. Y así es hoy. Hoy si no se les diezma, si no se les da, si no se les ofrenda, que de hecho bíblicamente, mis amados hermanos, luego lo veremos, ¿verdad? Que precisamente sí es bíblico el diezmo. De hecho, en enseñanzas pasadas recordamos Hechos 4, otros pasajes donde usted puede repasar, usted puede leer, y las cosas eran puestas a los pies de los apóstoles, pero los apóstoles lo repartían a los necesitados. ¿Y hoy? No es así, hermanos. Por eso esos ministros que se atreven a hacer eso, que se atreven a estar pidiendo, que se atreven a poner exigencias, a ponerse un salario fijo, porque también hay denominaciones, que voy a repetir aquí, no vamos a mencionar como tal nombres, pero hay denominaciones hoy en día que a sus ministros les ponen un salario fijo, cosas que ni son bíblicas, hermanos. No. ¿Qué dice en 1 Corintios 15? El apóstol Pablo decía, y seguiré presentando gratuitamente el Evangelio, sin cobrar, sin esperar un solo centavo. El propio apóstol Pablo despierta a los corintios que estaban siendo arrastrados. Usted lo puede leer en Corintios 9, ¿verdad? Arrastrados por los pastores de Satanás al engaño. ¿Y que les dice? Dense cuenta, despierten, corintios, porque ellos nada más les están sacando el dinero. Cuando yo les pedí, aunque es mi derecho, porque eso sí es bíblico, dice la palabra de Dios en Timoteo que no le pongamos bozal al buey que trilla, no hablando, ahí mismo lo dice, en 1 Corintios, no hablando de los bueyes, porque acuérdense que ya vimos que el Antiguo Testamento es una sombra. Está hablando de los ministros hoy, está hablando de los siervos de Dios, que dice, no pongamos bozal al buey que trilla. Efectivamente, un representante que verdaderamente, como vimos en el versículo pasado, da su vida por el rebaño, enseñando, despojándose de su vida y todos los días trayendo una bendita enseñanza y consolando. Eso lo seguiremos viendo más abajo, etcétera. Ese sí es digno de un diezmo, de un pago para su sustento. Pero el apóstol Pablo ni eso les pedía.
para no ser tropiezo, para que la gente no pensara como hoy. Porque hoy la gente también, recuerden que vimos pasajes pasados hace 1 o 2 enseñanzas, 3 enseñanzas, donde veíamos que por causa de estos, el camino de la verdad es blasfemado. Porque hoy también la gente dice, ¿a poco tú vas ahí con los cristianos? Ay, ¿a poco les crees y nada más sacan dinero? Llegan y lo... Ya estamos hablando de gente que ni es cristiana, gentiles. Que dicen, nada más llegas y te dan un sobrecito y que pases el dinero. Esas nada más son puro fraude, no vayas. Y así cuando los quieres invitar, también ya tienen esa imagen. Por estos representantes. Por eso le voy a repetir. Si usted conoce o está yendo a una congregación semejante, huya de ahí. Y de igual manera, ministro, si estás tú permitiendo eso, si tú estás buscando esto, mejor arrepiéntete. La paga que el Señor da es 1000 veces mejor que ese dinero. Porque Dios recompensa con cosas mayores. Gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. 1 Timoteo 6. Porque sin duda nada hemos traído al mundo ni nada nos podremos sacar hablando materialmente. Lo que importa es lo espiritual. Por eso estamos viendo esto, mis hermanos. El asalariado y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas. Bueno, sabemos conforme a la palabra de Dios que Cristo Jesús lo dice en pasajes y recuerden, hermanos, no por ser repetitivo, sé que lo nombré en la enseñanza pasada, pero siempre es importante mencionar, por eso inclusive en la descripción de los videos se pone que estas enseñanzas sobre todo es para hallar representantes cristianos con algún tiempo en el camino, que pues saben de estas cosas en este sentido también, porque saben que hay pasajes en la bendita palabra donde se nos enseña, mis hermanos, que Cristo Jesús compró la iglesia. Y eso es muy importante aclarar, porque hoy usurpan los ministros el lugar de Cristo. ¿Cuánta gente usted no habrá escuchado? Mi iglesia, mi congregación. Yo fundé en 1900 y tanto el pastor y la pastora, que ya el siervo como instrumento les dijo, ¿verdad? Eso no hay. Pero bueno, eso lo veremos. Y la pastora, mi esposa, fundamos esta congregación. No, hermanos, no malentendamos. Que sabemos que hoy se malentienda porque la gente es de carne, no tiene un entendimiento. No, es Cristo quien compró. 1 Corintios, fuiste comprados por Cristo, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. 1 Corintios 7, por precio fuiste comprado. La iglesia es del Señor, pero ojo, no las confía a los ministros, no las confía a los siervos. Así como Jesús decía, y más adelante veremos un versículo de ello, ¿verdad? Que Cristo Jesús decía a su Padre, Señor, tuyos eran y me los diste. Igual, hoy las ovejitas y el rebaño del Señor, y a nosotros como siervos, como sirvientes de ustedes no los confían. Por eso los verdaderos ministros vamos con mucho temor de hacer la obra, de saber que cada ovejita valió la sangre de Cristo y Cristo nos va a pedir cuentas. Pero cuando dice que la palabra de Dios de esta manera, que no son propias las ovejas, esto es muy importante porque vamos a ver que a ellos no les interesa el rebaño. Que ellos, como bien se expresa luego de esta manera, a ellos lo que les interesa, el que no es el buen pastor, es más bien la lana del rebaño, el dinero. Porque, amado hermano, y usted lo puede buscar y adentrarse, ¿verdad?, en los documentales muy grandes que hay hoy en día, ¿verdad?, en internet, acerca de este punto. Dios nos permitió mencionar en la enseñanza pasada que esta parábola, esta comparación de que los discípulos son ovejitas del Señor y que Cristo Jesús es el buen pastor y también sus siervos los pastores. ¿Vale? Se nos decía, ¿verdad?, que las ovejitas son animalitos o de los animalitos que prácticamente no tienen alguna defensa, que dependen realmente 100% o casi 100% de un pastor. ¿Por qué? Porque tiene la ovejita
enemigos, depredadores naturales como los lobos. Diríamos aquí en México, ¿verdad? Porque cuéntense que, bueno, aquí no nos está permitiendo en México los coyotes. Obviamente estamos hablando de un escenario del Medio Oriente, porque es ahí donde se lleva a cabo este ejemplo. Los lobos rapaces, etcétera. Pues son sus depredadores naturales, los perros salvajes, los cuales los pueden arrebatar. ¿Y cuál es el trabajo del ministro o del pastor? Como comparación, cuidar el rebaño. Fíjese, amado hermano, amada hermana, cómo Dios nos ha enseñado que el Antiguo Testamento era una preparación, era una sombra de lo que había de venir, porque usted muy posiblemente recordará, amado hermano, en 1 Samuel 16, si no mal recuerdo, cuando David enfrenta a Goliat y habla con Saúl para poderlo hacer, y entonces le dice: ¿cómo vas a ir? Sí, yo voy a ir, porque mira, tu siervo es pastor de ovejas, y cada vez que alguna lobo, algún oso, algún león arrebataba la oveja, tu siervo se las quitaba también. Y ese es nuestro trabajo. Porque ¿qué veíamos atrás? El ladrón no vino sino para hurtar, para robarnos la salvación, para matar, para separarnos del Señor, para hacernos pecar, para desanimarnos, para ofrecernos su mesa, el pecado. Y vino para destruir la obra espiritual que Cristo está haciendo. Y los ministros, porque vamos a hablar, acuérdense hermanos, esto es una comparación. Estamos comparando el trabajo de un pastor de ovejitas con el trabajo que hoy un ministro de Dios tiene. Y debe cumplir para que usted se dé cuenta y vea y diga: bueno, el pastor donde voy o los pastores que conocen, ¿cumplen con esto? ¿O no cumplen? Si cumplen, gloria a Dios. Ore por ellos, sujétese a ellos. Y si no, mucho cuidado. Y también, ministro que estás escuchando, sierva que estás escuchando, debes estar cumpliendo esto. Y si no, arrepiéntete, porque Dios te va a pedir cuentas. Dios te va a traer juicio. Ahora bien, así también, como se decía ahorita, el trabajo de Satanás es arrebatar y desanimar a la ovejita que va empezando, meterle dudas, atacarla con flechas incendiarias, decirle: tú no vas a poder, tú ya pecaste, no eres perfecto, mira, otros fallaron, vienen a ofrecer. Y como ministros, con la palabra, debemos cuidar del rebaño. Debemos apacentarlas, aclararles duda, que cuando están confundidas ir por ellas, que si quieren hablar porque sienten aquí algo, están tristes, les está pasando algo en casa, una necesidad con la familia, nos puedan hallar. Y nosotros, como vimos en el versículo pasado, demos la vida por ellos. Pero los ministros de hoy no, son asalariados. No les interesan las ovejas. Porque cuando dice la bendita palabra que ve venir al lobo y huye, es que no apacientan, no cuidan al rebaño. Como dice en su palabra: Pedro, ¿me amas? Apacienta mi rebaño, cuídalo. Pero los ministros de Satanás, los que no son de Dios, les interesa el dinero. Les interesa y ponen atención en las ovejitas que les dan y no en las que nos dan. Pero tampoco es para cuidarlas y apacentarlas. No pueden, no lo hacen. Por eso, si su ministro no cumple esto y usted lo busca y tiene necesidad y se siente mal, y aún así el ministro no lo atiende con urgencia y lo deja para una cita para dentro de una semana, o le llama y le dice: ¿sabe qué? Estoy ocupado, estoy en una reunión de negocios. Salga de allí. No crea, no es un ministro de Dios. Por eso estamos viendo: huye y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Y ahí está. ¿Cuántas ovejitas han sido ya arrebatadas y regresadas al otro camino, al mundo, confundidas? Pues hoy tenemos también una multitud de ovejitas y discípulos que se fueron confundidos, que se fueron decepcionados del cristianismo, que dijeron:
este ministro nada más buscaba mi dinero, me voy. Yo ayer le contaba un poco, hermano, hermana, que en su momento yo estuve también en otra congregación, algunos 3 años, y con el tiempo las actitudes de este representante no cumplían tampoco con esto que estamos viendo. Por la gracia de Dios nos sacó de ese lugar, el siervo fue un instrumento también para, por medio de la palabra, abrirnos los ojos. Pero sabe que muchas personas que estuve con ellos, ex hermanos o vaya hermanos, hermanas que estuvieron ahí conmigo, también salieron. Y se fueron decepcionados. ¿Por qué? Porque decían, es que el pastor nada más me exige, es que el pastor me pide que ponga los alimentos. Me decía una hermana hace algún tiempo, unos 2 años, ¿verdad? Que vino a visitarme. Es que yo ya me salí porque ya estoy hasta acá del representante, porque el representante, pues todavía de que yo pongo de mi bolsa para los alimentos, para la comida de los hermanos, aún así no me da y todavía me exhiben el micrófono porque me equivoqué en algo. Si vamos viendo, hermanos, hermanas, ¿qué está haciendo el fruto hoy? Bien. Sigamos, amados hermanos, versículo 13. Así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Lo que le importa es el dinero. Lo que le importa es cuánto tiene para dar la oveja. Por eso también fíjese esto, hermano. Bueno, 2 cosas antes, primero. No le importan las ovejas, porque como vimos en 1 Corintios 13 acerca del amor, acerca del sentir de Dios, aprendimos que, pues, y también hemos tocado el punto del joven rico y del bueno. ¿Se acuerdan que el joven rico le dijo, maestro bueno, ¿qué viene de ser para heredar la vida eterna? Y que dijo el Señor maestro, ¿por qué me llamas bueno? ¿Bueno solamente Dios? Porque ¿qué nos ha dicho Dios? Que el cuidado y la preocupación por el rebaño no es nuestro tampoco. O sea, no viene de uno, hermano. Viene de Dios. El bueno es Dios. Dice en la palabra, Lucas, sean misericordiosos como vuestro Padre en los cielos. Es misericordioso. ¿Se acuerda de Gálatas 5, 22 o 23? Mas el fruto del Espíritu es bondad, amor, fe. Amor. Amor. Entonces, no viene de uno. Pero ¿qué nos ha dicho Dios en estas enseñanzas? Si usted peca, hermano, si usted peca, representante, o si su representante es desobediente, la paga del pecado es la muerte. Dios se sale. Ya lo hemos visto con muchos pasajes y va a ver que con los siguientes versículos también, en esto y en las siguientes enseñanzas, 41, etcétera, 42, va a seguir usted comprobando de que el Espíritu Santo se sale. Ahora, si el bueno, si el que es amor, si el que es misericordia se sale de mí, en automático no voy a tener ningún interés por el rebaño. Porque tampoco es para que uno se gloríe. Yo no puedo gloriar, amado hermano, hermana. Porque si a mí me preocupa el rebaño que Cristo nos ha confiado, por medio también con el siervo, las ovejitas, es gracias a Dios. Gracias a que Dios mora en uno, por su bendita misericordia y por su bendita gloria, hermanos. Pero también, ¿qué leíamos aquí? Que no le importan las ovejas, y es por eso que también fíjese esto. Hoy encontramos también congregaciones, y usted habrá escuchado, que dicen así, aquí, hermano, viene algún hermano, ¿verdad?, de alguna otra colonia, a una congregación que está, no lo sé, en una colonia bien acomodada, en una zona bien puesta, de dinero, vaya, de una clase, dirían, ¿verdad?, alta, y no aceptan. Hay muchas congregaciones así hoy en día, donde inclusive hasta artistas que son más bien conocidos en el mundo, seculares, van ahí también. ¿Y qué dicen a la gente? No, aquí no, a la gente que es de otra clase, un poco más baja, sin tanto recurso, aquí no. ¿Pero por qué será? ¿Les importará verdaderamente
las ovejitas que atienden, los artistas, y no juzgo a los artistas porque también están engañados, más bien les amamos, ¿sale? Para que salgan también de ahí. La cosa es también los que están engañando, aunque recuerde algo muy importante, cada persona también decide si le rascan el oído o no, que no se le olvide ese pasaje, ya lo vimos. Pero, ¿por qué lo hacen así? Porque pecan y entonces lo que les interesa es el dinero. Lo que les interesa es lo que la gente les pueda dar. Por eso, si se da cuenta también, muchos de estos ministros, ¿cuándo los ve usted? Con gente de menos dinero, conviviendo, predicándoles la palabra, sentándose a la mesa a comer con ellos. No regalándoles o dándoles algo nada más, hermano, porque muchos así lo hacen. Como los fariseos, para las apariencias, para que la gente diga, ay, mi pastor, qué humilde es, ¿eh? Porque mi pastor, mi pastora, hasta también le da a los pobres. Cristo daba su vida. Como el siervo les ha puesto el ejemplo de la Madre Teresa de Calcuta. Que ok, daba sus bienes, daba esto, daba lo otro, pero ¿qué nos ha mostrado Dios? Que lo que Él quiere que demos, que sea mediante su presencia y sea nuestras vidas, sea la palabra, sea que el que preparemos gente a la vida eterna. Porque ok, hoy quizá esa gente tenga hoy que vestirse y sí, también es importante, pero si muere hoy, ¿a dónde se va a ir? Si fue una persona que no se arrepintió, que no se acercó al camino. Entonces, démonos cuenta, amados hermanos. Dice en el 14, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías, fíjese eso, y las mías me conocen. Primero, como ejemplo, estamos hablando de Cristo, no se lo olvide. El buen pastor y el pastor de pastores y el príncipe de los pastores, como dice la bendita palabra de Dios, es Cristo, sin lugar a duda. Y Cristo Jesús estamos viendo que conoce a cada ovejita, que Él sabe precisamente quién es de Él. Eso es muy importante, porque la palabra de Dios nos muestra que todos aquellos que tienen su bendita presencia, a Él le pertenecen. Por eso dice un pasaje, y no contristen, no saquen el Espíritu Santo con el cual fueron sellados para el día de la redención. Y recuerde que el término sellado lo podemos comparar como por ejemplo lo que hacen los hacendados, aquellas personas que se dedican al trabajo en el campo, ¿verdad? De la ganadería y que tienen bastantes cabezas de ganado y para que no se extravíen o más bien puedan recuperarlos en el caso de que se llegasen a extraviar y entrar a algún otro hacendado, pues con el fierro marcan al ganado. Y obviamente el fierro tiene alguna insignia característica del ganadero, sus iniciales, etcétera, ¿no? Su apellido, vaya, algo que los distinga para que cuando el otro hacendado vea la vaca, etcétera, y diga, mira, esta es la insignia de aquella persona, pues sepa que es de él. Igual. Por eso dice un pasaje que el día de mañana muchos le dirán, Señor, Señor, pero Él les va a decir, no los conozco, no son mi pueblo, no tienen el sello, no tienen el espíritu, porque pecaron. Entonces eso es lo primero. Además, amados hermanos, ¿qué dice aquí? Y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Que ya también en 1 Corintios 2 aprendimos que para poder conocer a Cristo hay un precio, que para poder tener la revelación hay un precio. Por eso el siervo les exhorta, o más bien los anima, ¿verdad? A todos aquellos que quizá por primera vez vean este video o el pasado, que pues vaya, se den a la tarea de pues, tener esa hambre y con un orden vean los videos, vean la serie. Por eso también se pone ahí una lista de reproducción en el canal para que pues en automático desde el 1 hasta el 40, que será etcétera, que siga, que Dios nos permita, pues puedan ver en un orden. Y esto se los digo porque estamos recordando
cosas de temas o de enseñanzas pasadas, 5 o 6 enseñanzas pasadas. Entonces, vuelven a recordar, hermano, cosas que ojo no vio, no he oído yo, ni se han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado a los que le aman. 1 Corintios 2:9. Entonces, también 1 Corintios 3, el que quiera llegar, claro, no lo dice así, vaya, pero sabemos que a esto se refiere, a conocer al buen pastor. El que quiera hacerse sabio, hágase ignorante en este siglo. Entonces es dar mi vida, no pecar, toda la otra sabiduría desecharla, aceptar nada más la de Dios, y entonces nos va a conceder. Pero también recuerden que Cristo es nuestro ejemplo. Y Cristo hoy a los ministros nos dice esto: ministro, Ian, Lalo, fíjense, ustedes también deben tener esto. Y le vuelvo a hacer hincapié, amado hermano, hermana, ministro también que estés escuchando. Con amor se los digo, debes estar cumpliendo esto. Tu representante debe estar cumpliendo, si no de otra manera, no está haciendo su trabajo, no es de Dios. Recuerden, quitando el velo al pueblo de Dios. Fíjese, yo soy el buen pastor, porque el bueno es aquel que tiene a Dios. Acuérdate que el bueno es Dios. Y conozco mis ovejas. Les comparto un poco la experiencia que yo tuve cuando fui a la otra congregación, ¿verdad? Yo fui ahí 2, 3 años, si no me recuerdo, casi 4. Y una ocasión al pastor, yo le pregunté sobre un hermano que estaba ministrado también en alabanza, de hecho. Y era un hermano que sus padres pues ya tenían tiempo ahí en la congregación. O sea, no era un hermano ni siquiera nuevo, era un hermano con años que había estado en ese lugar y que era constante, que iba muy joven, de hecho. En aquella época habrá tenido pues unos 22, 23 años. Y le hice esa pregunta al ministro, el pastor. No por probarlo ni mucho menos, sino simplemente en ese momento me dio curiosidad. Y le dije, oiga pastor, ¿y usted sabe lo que estudia mi hermano? Y me dijo, no sé la verdad. Entonces fíjese, no conocía a su rebaño. No conocía a sus ovejitas. Yo también, hermanos. Así están los mayores ministros. Porque un verdadero ministro debe conocer perfectamente bien a sus ovejitas. Primero, desde el nombre, desde dónde vive, su ocupación, las cosas que hace. Y en segundo lugar, todo lo que en su corazón, en su vida, que viene del mundo, traen. Porque un verdadero ministro, y yo se lo digo aquí para la gloria de Dios, no para gloriarnos, pero aquí para la gloria de Cristo conocemos a nuestras ovejitas de Dios que nos ha permitido. Conocemos cuáles han sido sus debilidades, con qué problemas llegaron, con qué cosas tuvieron con la fe y el poder de Dios que superar, las concupiscencias o deseos de carne, sus nombres, sus problemas. Ahora, yo le pregunto, hermano, hermana, ¿su ministro verdaderamente lo conoce? ¿Sabe su nombre? Porque fíjese, hoy en esas mega iglesias y grandes congregaciones, ni los ubican. Es más, si usted no va, si usted va a una de estas iglesias y un día deja de ir, un domingo, muchas veces el que está enfrente dando la palabra ni cuenta se va a dar. Porque no se dan a la tarea de poder sentarse con el rebaño. Además de que también aprovechando también, hermano, claro que también lo vamos a ver y lo podemos ver con pasajes, ¿verdad? Con versículos. Pero dése cuenta, en el libro de los Hechos, los hermanos, las hermanas tenían un orden y habían diversas congregaciones en casas
no en edificios como hoy se dedican a estar construyendo, y eso es también para arrebatarle al rebaño, ¿verdad? Asalariados, ¿no? Dice la palabra, y usted lo puede leer, era en casas por grupos no tan grandes, precisamente para eso, para conocer al rebaño. Porque en una congregación grandísima, ¿cuándo lo van a conocer? O que a lo mejor lo conoce que el diácono y el ungier, como luego le llaman, que eso lo aprovecho tampoco, ese término ni es bíblico, pero vaya, etcétera. Ok, ¿cuándo lo van a conocer? Pero el ministro, ¿sabe dónde vive usted? ¿Sabe qué problemas tiene? Pero fíjese, si es asalariado, ¿cuándo ha hablado con usted verdaderamente? Más que para decirle, Dios le bendiga, hermano. Qué bueno, me da gusto que está aquí. Entonces, hoy no conocen al rebaño. De igual manera, tú, ministro, si no estás dando tu vida para sentarte y para darle tu tiempo, que ya no es tuyo, es del Señor, a las ovejas y conocerlas, y conocer sus necesidades también, arrepiéntete, porque Dios te va a condenar. Igual, ovejita, si tu ministro no sabe lo que hay en tu corazón, tus aflicciones, tus temores, tus miedos, y no te conoce, no es un ministro. Y usted dirá quizá, ay hermano, pero es que en domingo, en una hora de prédica, ¿cómo me va a conocer? Ahí está otro problema. Porque como se ha visto en esas enseñanzas, hermanos, hermanas, Cristo Jesús no enseñaba un día. Y no enseñaba una hora al día. Cristo Jesús enseñaba todos los días y prácticamente todo el día. Y sí, efectivamente, ¿cómo vas a conocer al rebaño si nada más lo ves el domingo? O nada más lo ves lunes, martes, porque siempre es como lo habitual, ¿verdad? Miércoles o el sábado. ¿Cuándo? Ok, a lo mejor quizá te reúnas todos los días, pero una hora en una enseñanza, ¿cómo vas a poderlo conocer? Los primeros representantes, y miren, aquí no decimos iglesia primitiva, que yo sé que a veces lo denominan para hablar de la primera, pero entendamos, esa congregación es la que Cristo quiere. No es la que ya quedó, no es la que ya quedó como primera, ya. No, 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 no. Esa congregación con los apóstoles, todos los días estaban unánimes, juntos, pasaban a la palabra, comían juntos, vivían juntos. Como aquel siervo ha dado testimonio. Por eso conocían al rebaño. Pero también dice la palabra, y las mías me conocen. Igual. También es mandamiento de Dios. Aquí estamos viendo que usted, ovejita, debe conocer al pastor. Que usted debe saber a qué nos dedicamos todos los días. Que usted debe saber dónde vivo yo, bueno, su ministro. Que usted debe saber de mí, si tengo esposa, si no tengo, si tengo hijos, qué hace mi esposa, qué hacen mis hijos, mis hijas. ¿Qué me dedico entre semana? Ahora, ¿cuántas veces esto lo desconocemos del pastor? Porque la prédica pasada decíamos que hay muchos representantes que ya ni viven aquí. Que se dan los lujos de vivir en Estados Unidos y en otros lugares, ¿verdad? O en otras zonas aquí de lujo. Y nada más van a dar un mensaje ahí el domingo a las 11, al mediodía. Y se va como relámpago, como rápido, ¿verdad? ¿Cómo se ve el relámpago? Rápido. Igual. Entonces, ¿cómo los vamos a conocer? Si nada más veo al ministro una vez en el domingo, o dos veces y una prédica, no los conocen. Ahora, ¿por qué es importante que usted conozca a su ministro? Porque veíamos en Tito y en Timoteo que el ministro debe ser irreprensible, debe ser marido de una sola mujer, sus hijos deben estar en sujeción, debe ser hospedador, no debe ser pendenciero. ¿Por qué cree que no les conviene que lo conozcan? Porque esos ministros son hipócritas. Porque esos ministros son pecadores. ¿Se acuerdan?
A la verdad por fuera lucen como sepulcros blanqueados, pero por dentro están llenos de huesos. Porque si usted viera sus vidas, desde qué hacen cuando se levantan, qué se dedican en la semana, en el día, una vida de pecado. Están en el mundo, todo el día en los negocios. Sus esposas, como vimos, muchos de ellos están casados y se divorcian, sus hijos en rebeldía, y así los permiten en las iglesias, ¿eh? Porque ¿cuántos pastores usted conoce, o hasta donde usted va, donde se para a predicar el pastor y todos conocen la congregación, a sus hijos, y tienen mala y pésima fama? Así son. Y así hasta los dejan predicar a sus hijos. Entonces, no, eso no es. Aquí por eso, para gloria de Dios se lo digo, las ovejitas que aquí están, nos conocen. Conocen, por así decirlo, todo de nosotros, qué hacemos durante el día. Porque como Dios le decía ante el siervo, en las prédicas pasadas, como aquí viven para gloria de Dios, y para gloria de Cristo somos sinceros ante Dios, pues no tenemos nada que esconder. No tenemos nada que ocultarles. Como el apóstol Pablo decía, nuestra conciencia está tranquila ante Dios. Nos acompañan a hacer, somos familia, nos acompañan a hacer nuestras cosas, a dar la palabra. Cuando salimos quizá por despensa, por comida, pueden ir. Entonces, usted debe conocer a su ministro. Dice también la palabra de Dios. 15. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Vuelvo a repetir, recuerden que el ejemplo es Cristo y estamos viendo que efectivamente el Padre conocía al Hijo, el Hijo tenía su presencia, el Padre bien sabía que era su Hijo, de igual manera, porque Él no pecaba, dice un pasaje, el Señor siempre está conmigo porque hago lo que a Él agrada. Y Él conocía a Dios porque era un ser, un Hijo santo, que por eso nos vino a dar a conocer a Dios. Pero también vamos a hablar de los ministros. Él es nuestro ejemplo. Así como el Padre me conoce. Dice un pasaje, mis amados hermanos, que ciertamente desconocidos por los hombres, pero conocidos por Dios. Porque como en los versículos pasados Dios nos decía, ¿quién es el conocido por Dios? Aquel que no peca. Porque aquel que no peca tiene la presencia de Dios, tiene el sello que ahorita hablábamos y Dios lo reconoce. Pero aquel que peca, aunque se diga cristiano, aunque se diga ministro, Dios no lo conoce. Y fíjese, hoy se cumple eso. Hoy los ministros son famosos. Hasta en el mundo secular. Es más, hasta luego los premian. No voy a decir nombres, pero ¿cuántas veces hemos visto que medios seculares, por su trabajo, que en alabanza y que en otros lugares, los premian, los reconocen, en fin, pero son famosos, son reconocidos? Tú te metes a este medio, YouTube, tienen millones de visitas en los canales. Le preguntas a cualquier hermano, ¿conoces al pastor fulano, etcétera? Dicen, ay, sí, hermano, sí lo conozco. Ok, pero son desconocidos por Dios, porque son pecadores, porque no son el buen pastor. Sí, entonces, amados hermanos, aquí lo estamos viendo con la palabra. ¿Qué más dice la palabra de Dios? Y yo conozco al Padre. Pero como veíamos ahorita, hermanos, para conocer al Padre hay un precio. Y es que demos nuestra vida. Es que nos despojemos de lo que Dios no trajo, más bien trajo Satanás, de lo que nos estorba acercarnos a Dios, y así Dios nos dé su palabra. Ya lo vimos. Así Dios nos conceda su sabiduría. Pero ¿y los ministros?
Dice en 1 Corintios 15, porque para vergüenza se los digo, muchos no conocen a Dios. No conocen a Dios. No hablan verdaderamente del Dios verdadero porque, bien, le pongo un ejemplo. Cuando uno tiene su pareja e inició una relación, pues bueno, hoy en día hay relaciones a distancia, ¿no? Que son un poco complejas porque, pues, el poder tener un acercamiento y poder convivir, pues, se ve muy difícil. Pero normalmente, cuando se inicia una relación, pues lo que uno busca, y más si algún día quizá buscas unirte a esa persona, pues es pasar tiempo con él, tiempo con ella. Porque si yo la veo cada domingo, una hora nada más, pues nunca lo voy a conocer. Pero claro está, hermano, hermana, que para yo empezar a pasar tiempo con esa persona, tengo que organizarme mi vida y muchas veces voy a tener que sacrificar algunas cosas. Quizá descansos, quizá alguna salida con mis amigos. Entonces, sacrifico para poder pasar tiempo con esa persona y conocerla. Y entonces, en un par de años, pues yo voy a conocer mejor a aquella persona, entre comillas, porque bien sabemos que cuando nos casamos, pues ya conocemos mucho más a la persona, vaya. Pero vas conociendo y dices, bueno, esta chica, pues sí, yo creo que sí me voy a casar porque es responsable, ya la conozco, ya vi que le gusta la puntualidad, la limpieza, es fiel. O también, ¿verdad? Ay, sabes que ya la conocí y no me gustó. O también ya conocí a este hombre y no me agrada. Pero si yo nada más la veo esporádicamente, pues ¿cómo la voy a conocer? De igual manera, hermanos, hermanas, estos ministros no conocen a Dios. Porque como no se despojan de sus vidas y usted los encuentra en sus negocios, en sus tareas, en sus cosas propias, entonces, ¿qué podrán decirle de Dios? Ahora entiende por qué hablan en las congregaciones de que Dios lo quiere bendecir. Usted es hijo del rey y usted debe vestirse como un hijo del rey. Y usted debe tener dinero como el hijo de un... Porque, a ver, les ponen así el ejemplo, ¿eh? Les digo, hermanos, que conforme a la palabra hablamos. Y les ponen, a ver, ¿qué rey ve así todo mal vestido, sin dinero? No, ¿verdad? Los reyes los ven bien vestidos, los reyes siempre traen lo mejor. Y usted es un hijo de un rey, así que Dios lo quiere ver bien. Y Dios es amor, y no se preocupe, y ya es salvo. ¿Pero de qué Dios me están hablando? ¿De qué Dios me están dando a conocer? Porque así también en el Antiguo Testamento, el pueblo del norte de Israel, los que más se desviaron, también seguían hablando de Jehová, pero con los ídolos, con Acera, con Baal, con Moloch, y no el verdadero Dios. Hoy así también hacen, hermanos. Por eso estamos viendo, si usted está viendo que el ministro donde está usted, en vez de que sea reprensible, en vez de que tenga a sus hijos en sujeción, en vez de que se haya apartado del mundo, lo sigue bien afanado, lo sigue bien ocupado, que todo el tiempo está en el trabajo, que todo el tiempo no lo encuentra y que no conoce al rebaño, hermano, créale a Dios. Créale al Señor, no es mi palabra, lo estamos viendo con la Biblia en mano. Lo estamos viendo con esta sabiduría que no es mía. Y no con un pasaje. Vea, hermanos, cuánto Dios nos está llevando a conocer y todavía lo que falta sobre esta enseñanza. Mejor salga de ahí. No sea incrédulo. Igual, ministro, si no estás cumpliendo esto, mejor arrepiéntete. Ven a Cristo verdaderamente. Bien. Por eso dice esta bendita palabra. Y yo conozco al Padre muy bien y yo pongo mi vida por las ovejas. Nuevamente. Cristo Jesús, primeramente, sabemos que puso su vida yendo a la cruz.
su cuerpo, como ya el siervo se los comentó, por gloria de Dios, terminó totalmente destrozado en la carne y su sangre se derramó para traernos salvación. Lo mismo, un verdadero ministro tuvo que ir a la cruz, su carne tuvo que ser desbaratada. Por eso, como en enseñanzas pasadas hemos visto, los sacrificios en el Antiguo Testamento, acuérdense, amados hermanos, que había el patio, el atrio, donde estaba el altar de bronce, donde ponían el sacrificio y lo hacían arder en el fuego y se carbonizaba prácticamente el sacrificio, no quedaba nada de carne. Igual, el ministro de Dios debió haber muerto a la carne, a los deseos, al mundo, a las cosas terrenales y dar su sangre, su vida al rebaño. Que todos los días esté enseñando, que todos los días esté preparando temas para usted, que todos los días usted lo pueda hallar. Usted tiene duda ahorita, véngase hermano, con gusto lo aclaramos. Usted tiene hambre mañana, amén. Que así pueda ser. Nada de que, no, viejita, ahorita no puedo. Es que voy de viaje, es que tengo esta tarea, es que tengo este compromiso ya con esta gente y ni siquiera son de Dios los compromisos. ¿Cuándo vio usted a Cristo que le dijera a alguien no? Que le dijera, es que tengo junta de negocios, hermano. Y acuérdese, Dios nos bendice. No, jamás. Nunca vio a Cristo Jesús decir, ni a Pedro, ni a Pablo, ni a Juan. Al contrario, acuérdese aquel pasaje, hermano, en el libro de los Hechos, que el apóstol Pablo predicó, que hasta llegó la noche, que aquel joven se cayó. Y toda la noche predicó. Si vamos viendo, hermanos, eso es estar dando la vida. Por eso, se lo digo para la gloria de Dios, los que aquí Dios nos está permitiendo dar la palabra, que somos pocos, es un pequeño remanente, va a ver que no nos dedicamos a nada del mundo. Porque eso es un ministro. Discípulo es diferente. Entonces, veamos la verdad, hermanos. 16. Fíjese esta profecía de Dios. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Bueno, recordemos, amados hermanos, que dice en San Juan capítulo 1. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Pero que Cristo Jesús, cuando vino hace 2000 años, su obra primeramente la comenzó con el pueblo judío. Porque fue el pueblo que Dios salvó, que Dios ocupó, que sacó de Abraham, y por medio del cual puso un pacto, trajo ritos, y por medio del cual vino el Salvador, vino el Mesías. Pero, a diferencia del Antiguo Testamento, donde mayormente el pacto fue dirigido a judíos o a hebreos nada más, en el Nuevo Testamento, ya no. En el Nuevo Testamento se nos da a conocer que también a los que no éramos judíos de sangre, éramos gentiles, también nos venía a formar, a que pasáramos a formar parte de su rebaño. Maravilloso, porque ayer veíamos un pasaje y ustedes que no habían alcanzado misericordia en otro tiempo, que cuando los judíos y los hebreos tenían su pacto y los gentiles no conocían nada de Dios y estábamos totalmente destituidos de la gloria de Dios, por Cristo alcanzamos misericordia. Por el Señor llegamos aquí. Por eso dice esta palabra, tengo otras ovejas, está profetizando de nosotros, que éramos gentiles, que no son de este redil, donde ya estaban los que estaban creyendo de los judíos. Aquellos también debo traer. Y usted ya sabe que fue por medio de su muerte que nos pudo traer. Igual, si usted como ministro, si usted ministro que está escuchando verdaderamente desea traer a Cristo ovejas, tiene que dar su vida. Y también oveja, discípulo, entiéndalo, que lo estamos viendo en la palabra, para que verdaderamente su ministro o el pastor, su servidor que le está dando la palabra ahí en la congregación, pueda traer rebaño, ovejas, tiene que dar su vida. Verdaderamente ovejas.
No gente que nada más venga y se quede ahí un rato. No, verdaderamente ovejas. Dice, aquellas también debo traer y oirán mi voz. No es muy importante. Hemos aprendido conforme a la palabra de Dios, hermanos, que hay dos señores, Cristo y Satanás. Cristo Jesús tiene una voz, también Satanás. Recuerden, la manera en la cual oímos la voz de Cristo es en su palabra predicada a través de siervos y siervas santos, a través de su palabra. Pero la manera en que escuchamos la voz del maligno, pues como veíamos la vez pasada y hemos visto en otros temas, por medio de pensamientos que no son tuyos, que te llevan contra la voluntad de Dios, por medio de la sabiduría que se encuentra acá abajo, que los que no conocen hablan, te hablan. Entonces, antes de que usted y yo conociéramos, amado hermano, esta bendita palabra, esta bendita sabiduría, solamente teníamos una voz, una sabiduría, la de Satanás, que era la que te decía codicia, si alguien en la vida prospera, el que me hace me la paga, porque eso también es sabiduría de Satanás. Pero una vez que entramos a la espiritualidad, que dejamos de ser carne y pasamos a ser del espíritu, el Señor nos concedió un oído espiritual, porque así como físicamente tenemos oídos, espiritualmente se te dio un oído para escuchar ahora la voz de Cristo. Y este oído bendito del Señor, como ya aprendimos en 2 de Timoteo, espiritual, nos da la capacidad para que la bendita voz de Cristo no nos sea dura. Por eso cuando tocamos el punto de 2 de Timoteo, donde Dios nos dijo que muchos apartarán el oído de la verdad, de la voz del buen pastor, y se volverían a las fábulas, fue porque pecaron, perdieron el oído espiritual, tuvieron oído de carne otra vez, y el oído de la carne no le gusta lo que la voz de Cristo habla. Por eso cuando Esteban les reprendió en Hechos capítulo 7 ya al final, y los fariseos y los sacerdotes oyeron, ellos eran pecadores, tenían el oído de la carne. ¿Qué hicieron? Se taparon los oídos y arremetieron contra él. Por eso dice en San Juan 6, cuando Cristo les dijo que el que no come de su carne y bebe de su sangre no tiene vida eterna. ¿Qué dijeron? Dura es esta palabra, ¿quién la podrá oír? ¿Quién la podrá escuchar? Porque no le gusta. Ay, recuerde, ya lo vimos, el oído de la carne lo que le gusta es que le rasquen, hablando espiritualmente. Es que le digan, sí puedes hacer esto, sí puedes tú participar del mundo. Eso es lo que quiere. Por eso estamos viendo que las ovejitas van a oír la voz de Cristo que dice la cruz, que dice separación del mundo, santidad. Por eso dice aquí en esta bendita palabra, y oirán mi voz, dirán amén, y habrá un rebaño y un pastor. Y aquí ya estamos aprendiendo muchísimo sobre esta parábola y comparación de las ovejitas de Cristo, del pastor que es Cristo, y cómo hoy los representantes deben cuidar al rebaño, deben cuidar a las ovejas. Entonces, mis amados hermanos, pues yo espero que esta bendita palabra sea y esté despertando, ¿verdad? Y que podamos ser mansos todos, humildes al consejo de Dios. Ya se nos ha acabado en este día, en esta hora, pues el tiempo, mis amados hermanos. Pero de cualquier forma, pues esperando que quedemos siempre meditando estas benditas enseñanzas y pues que sepan, mis amados hermanos, que esta palabra no es de nosotros, es de Dios, y esperando que pues crean al consejo de Dios y a lo que Dios nos está mostrando sobre verdaderamente pues qué rasgos tiene un representante de Dios. Amados hermanos, pues seguimos a sus órdenes. Recuerden, siempre están aquí los contactos. Dios mediante, el siervo de Dios estará ya también pronto aquí
compartiendo la enseñanza. Y pues Dios los guarde, mis amados hermanos. Que la gracia, la paz y la misericordia pues quede con ustedes y nos permita también mañana proseguir.